Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Vale, pues nuestros invitados de hoy son Judy y Juan Manuel. Son dos colombianos que viven viajando desde julio de 2016, pero es que además no viajan ni en una furgoneta ni en un camión camperizado, ¿no? Como las chicas de Viajar en Lata, sino que ellos viven viajando en un Renault Twingo y, bueno, emprendieron este gran viaje en julio de 2016. Y, bueno, para el que no lo conozca, un Renault Twingo es uno de los coches más pequeños que hay después del Smart. Bueno, ¿cómo estáis, sí. pareja? Hola, muy buenas. Hola a todos. A todos, saludos, muchas gracias. Aquí Judy y Juan Manuel. ¿Cómo están? Bueno, sí, somos del Twingo Sudaca, así es el nombre de nuestro proyecto, y como decía nuestro amigo, estamos viajando en un Renault Twingo. Vale, la verdad es que es un proyecto muy muy interesante y además estamos aquí porque la Mother de Army a través de YouTube creo que me mandó un mensaje para decirme que os entrevistase porque teníais una historia muy chula que contar. La verdad es que habéis viajado un montón, si no me equivoco habéis hecho más de 50.000 kilómetros por todo Sudamérica. Entonces, a ver si queréis contarnos un poquito quiénes sois, quiénes son Juan Manuel y Judy y por qué estáis viviendo este estilo de vida. Dale, bueno, muchas gracias a la Mother de Army ahí por la recomendación. Sí, contarles que decidimos emprender esta gran aventura porque, bueno, nos gusta mucho viajar y siempre habíamos soñado con tener nuestra van, nuestra motorhome para salir cuando fuéramos jubilados a nuestra aventura. Pero bueno, un día dijimos, ¿por qué esperar a jubilados y por qué no lo hacemos desde ya? Pero lo único que teníamos era el Twingo. El Twingo lo tenemos hace 8 años. Era nuestro auto de ciudad, del que íbamos a trabajar. Conocimos y viajamos bastante con él pues en Colombia, recorriendo Colombia. Pero pues dijimos, ¿por qué no hacerlo en un Twingo? Un viaje diferente, una aventura diferente, un mensaje también de que podemos cumplir nuestros sueños con lo que tenemos. Entonces, bueno, nos animamos y arrancamos. Me encanta, la verdad es que sí, transmitís un mensaje de que no hace falta tener ni mucho dinero, ni una furgoneta carísima y muy nueva, totalmente equipada, sino que con un simple coche podéis viajar tanto como lo habéis hecho, además. Pero ese Renault Twingo está equipado de alguna manera especial, porque entiendo que algo, por lo menos, sí que tendrá diferente a cómo era cuando lo utilizabais de forma habitual para ir a trabajar y demás, ¿no? Sí, claro, bueno, nosotros quisimos convertir nuestro Twingo en una pequeña casa rodante, así que le hicimos unas adecuaciones para vivir en él. Entonces le adecuamos en el techo del auto una carpa para poder dormir encima del auto. Es una carpa que es muy práctica, se abre muy fácilmente. En menos de 5 minutos abrimos la carpa y queda en el techo del auto, allí dormimos. En la parte de atrás le suspendimos la silla trasera y le hicimos una adecuación de cajones. Le hicimos unas cajoneras, bueno, para la ropa, para tener una alacena. También le hicimos una estructura para colocar nuestra estufa. No sé si en España también dicen estufa o cocina. Llevamos 20 litros de agua, se le hizo una adaptación también con un motor para poder tener, ¿cómo se dice? Una corriente de agua, digamos. Eso sí, como el lavaplatos. Sí, una bomba de agua, ¿no? Sí. Exactamente, para tener el lavaplatos. Bueno, llevamos un baño de emergencia, que bueno, también es una carpa adicional que tenemos. Y bueno, lo necesario para vivir viajando todo este tiempo, ¿no? En una pequeña mini casa rodante. Sí, tener un poquito de autonomía también durante todo ese viaje. Qué interesante. Bueno, luego ya hablaremos, ya os preguntaré por vuestras redes sociales, porque me imagino que la gente tendrá curiosidad de ver cómo es ese Twingo, ¿no? A ver, habéis viajado mucho, sobre todo por Sudamérica. Si no me equivoco, habéis recorrido unos 2.000 kilómetros por Colombia, unos 3.000 y pico por Ecuador, 5.000 por Perú, en Bolivia también unos cuantos, en Paraguay también casi 3.000 kilómetros, 6.000 kilómetros por Brasil, 5.000 por Uruguay, 4.000 en Chile, pero en Argentina habéis estado bastante más, ¿no? Porque habéis recorrido 20.000 kilómetros. Contarnos un poquito de este pedazo de viaje que estáis haciendo. Claro que sí. Bueno, desde que salimos con un viaje sin fecha de regreso. Siempre nos mentalizamos a que queríamos hacerlo
despacio, disfrutarlo mucho y disfrutar al máximo cada lugar y cada punto que nos recomendara la gente. Entonces salimos pues con unos pocos ahorros y en el camino fuimos vendiendo inicialmente artesanías y postales, con la idea de que el viaje fuera autosostenible y pues poder hacer muchos kilómetros por todo el continente. Entonces como que nos fuimos adaptando y en cada lugar pues encontrábamos muchos sitios para conocer y bueno, así se fueron sumando muchos kilómetros. Argentina, por supuesto, por ser un país tan extenso, lo recorrimos de sur a norte por la costa y por la cordillera de los Andes y ahí fue que sumó pues todo más de 20.000 kilómetros por ese lado. Llegamos al fin del mundo también por el lado argentino. Entonces fueron bastantes kilómetros que se hicieron allí. Un país muy lindo y muy recomendado. Sí, claro. Además que, bueno, nosotros como que decíamos también, o sea, cuando llegamos a algún país, cuando empezamos nuestro recorrido, como que decíamos que esto solamente se vive una vez. Entonces queríamos aprovecharlo al máximo. Así que cuando entrábamos a cada país, decíamos, bueno, el tiempo que nos daban, aprovecharlo a recorrer lo que más podamos. Entonces, claro, en países pequeños, pues como que teníamos la oportunidad de ir, volver, hacer muchos lugares. Argentina, bueno, también es un país muy grande, muy largo. Allí pues también nos daba la oportunidad de que podíamos cruzar fronteras para ir renovando, ¿no? Porque por lo general pues nos dan 3 meses para estar en cada país. Entonces como esa opción de pasar una frontera, renovar y poder aprovechar al máximo de cada país, ¿no? Para conocerlo. Que bueno, la verdad es que sí, yo tengo muchísimas ganas de viajar por ahí, sobre todo Argentina, me apetece mucho y además desde aquí saludar a todos los argentinos que escuchan este podcast, que me consta que son unos cuantos y la verdad es que es una pasada también lo viajeros que son, ¿no? Los argentinos y la pasión que tienen porque, bueno, yo cuando hacía couchsurfing en mi casa y acogí a un montón de gente, muchísimos venían de Argentina y pues mismamente Alejandro, un chico joven que vino desde Tailandia hasta España en bici, ahora mismo está saliendo desde Francia rumbo a África para recorrer toda África en bici y eso es un chico argentino de otros muchos más locos que hay como la familia Zap que también se hospedaron en mi casa y bueno, me encantan los argentinos, la verdad. Qué bueno. Sí, sí, la verdad que el argentino para nosotros, o sea, de Sudamérica, es el que más se arriesga a viajar, el que más... Tiene ese espíritu aventurero. Sí, como que de todos los que estamos acá, es el que más encuentra uno en la ruta, adecúan esos autos de una forma... Ellos mismos, les gusta mucho camperizar ellos mismos sus autos, organizarlos, las vans, las ponen muy lindas en realidad. Y si no es van, pues cualquier carro, pues el ejemplo de la familia Saab, pues gran ejemplo de que con un auto antiguo lo pudieron adaptar también para vivir. Grandes inspiradores también para nosotros en este viaje. Sí, la verdad que sí. Y bueno, contando también como eso, nosotros nos inspiraron precisamente unos argentinos, o bueno, como que fueron los que nos dieron el empujoncito para salir a la aventura, porque nosotros veníamos, bueno, leyendo muchos blogs, viendo videos de YouTube de muchos viajeros. Pero en Colombia, en nuestra ciudad, precisamente en Bogotá, logramos conocer unos argentinos que estaban viajando desde Argentina hasta Alaska en una combi. Y como cuando ves a esa persona y ves que está cumpliendo el sueño que tú quieres hacer, como que te motiva más a hacerlo, ¿no? Y precisamente unos argentinos fueron los que como que nos dijeron, bueno, es el momento, hay que hacerlo ahora, ¿para qué esperar? Y bueno, aquí estamos gracias a ellos también. Qué bueno, nada, me encanta escuchar estas historias. Y bueno, quiero que nos contéis un poco a ver cómo os organizáis, cómo, por ejemplo, dónde soléis dormir por los países que pasáis. ¿Soléis dormir siempre en la tienda de campaña, en la carpa que tenéis en el techo, o también dormís en otro tipo de sitios? Bueno, pues la mayor parte del tiempo hemos dormido en la carpa, en el sistema roof tent que tenemos. Pero la otra mitad del tiempo, digamos, ha sido entre amigos, familias que nos han ofrecido un alojamiento, intercambios que hacemos en algún hostel. Y ese sobre todo en ciudades, cuando llega uno a lugares donde no es fácil encontrar un lugar al aire libre para abrir la carpa. En esos casos, pues hay mucha solidaridad. En el blog que tenemos, twingosudaca.com y las redes sociales, ha habido mucha solidaridad, aquí por lo menos en Sudamérica, precisamente lo que hablábamos de los argentinos, uruguayos, gente de todos los países, nos escriben a las redes sociales y nos dicen, bueno, si vienen a la ciudad de Córdoba, están bienvenidos, si vienen aquí
a Buenos Aires, a Santiago de Chile, bueno, en la mayoría de lugares y sobre todo lugares grandes nos hicieron invitaciones, así que pasamos por esos lugares y no tuvimos que usar la carpa. Por Por Couchsurfing Couchsurfing también. también nos recibieron muchas veces, así que las alternativas han sido variadas. Nuestra única casa fija es la carpa del techo y lo que hacemos para quedar o lo que utilizamos el mayor recurso en general es las estaciones de gasolina. En el sur, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina en general tienen muy buena infraestructura en las estaciones de gasolina, tienen espacio suficiente para poder abrir la carpa tranquilos, tienen baños también, muchos con ducha, entonces pues se nos facilitaba poder parar y pasar noches en esos lugares, sobre todo cuando hacíamos rutas largas también. Camping también es muy bien la infraestructura de camping que hay en toda la parte de Argentina, Uruguay. En Brasil es buena la parte de camping, pero es costosa, lástima, porque tienen buenos espacios de camping, pero lastimosamente eran muy altos los precios, así que utilizamos más el tema de las gasolineras o las estaciones de servicio. Porque hablando un poco de eso, de dinero, entiendo que vuestra forma de viajar, como la de la mayoría de gente que entrevisto por aquí, es una forma un poquito low cost, porque no, al final, pues me imagino que la mayoría de vuestros gastos serán en comida y en gasolina, pocos gastos más tendréis, pero bueno, ¿cómo generáis esos ingresos? ¿O es que directamente sois ricos, como muchos os dirán, me imagino? No, no, no. No necesitas ser rico para cumplir tus sueños de vivir viajando. Bueno, no. Como les contábamos en un principio, nosotros, claro, salimos con unos ahorros, bueno, unos ahorros para algún imprevisto del auto, pero también desde que salimos dijimos, hay que trabajar, obviamente, hay que trabajar para la gasolina, para la comida, que son los gastos fijos que tenemos. Así que desde el principio empezamos a hacer fotografías y bueno, tomábamos fotografías de nuestros viajes, de los recorridos, las imprimimos y hacemos postales. Entonces, uno de los primeros ingresos que nosotros tenemos es vender las postales, que las vendemos a voluntad, especialmente para la gasolina. Luego con la parte de artesanías, cuando salimos no sabíamos hacer artesanías, así que compramos para revender algunas artesanías y en el camino fuimos aprendiendo a trabajar el macramé, trabajar las piedras, bueno, varias cositas que vamos haciendo. Otras también las intercambiamos con artesanos de otros países como para tener un poco de variedad en nuestra tienda Sudaca. Entonces, bueno, también vendemos artesanías. Otra entrada que tenemos, que bueno, no es tan seguida, pero cuando nos sale nos ayuda, es trabajar en la parte de publicidad. Entonces hacemos páginas web, diseños publicitarios, logos, bueno, ¿qué estamos más arreglando computadores también. Bueno, en general haciendo eso, tiendas virtuales, entonces son trabajos virtuales que también nos van ayudando ahí para juntar ingresos. Entonces, hay que tener mente abierta para esto, ir haciendo de todo un poco. Hasta comida hemos vendido, por ejemplo, ahora que estamos en Uruguay con todo el tema de la pandemia, estamos haciendo comida para vender. Entonces, bueno, es como reinventarse cada día y, bueno, no quedarse quieto, porque igual, pues, para la comida siempre hay gastos todos los días, así que es como estar en eso, ¿no? En movimiento siempre. Qué bueno, me encanta. Me imagino además que estáis aprendiendo un montón. Sí, genial. Yo creo que más que saber muchas cosas o tener muchos ahorros o sí o salir ya con un trabajo el que puedas hacer online, yo creo que es más importante lo que tenéis vosotros, que es un poco esa mentalidad de decir, oye, pues queremos hacer esto, vamos a probar estas cosas, hacerlas y ir probando. Yo creo que es genial, me encanta escucharlo. Claro, la mente abierta siempre y buena actitud. Sí. Y bueno, me gustaría también que compartáis con nosotros alguna anécdota, que me imagino que será difícil elegir una en todos estos años viajando con un Twingo, pero a ver si queréis, a ver si se os ocurre alguna que queráis compartir con nosotros. Claro, sí, hay varias. Hay varias. Bueno, hay una que, por ejemplo, queremos resaltar hoy y es todo lo que lidiamos con el viento patagónico para esos viajeros que quieren animarse a ir al sur de América. Los vientos son muy fuertes y con un Twingo durmiendo en el techo del auto, tuvimos varias veces anécdotas con este tema.
Entonces queríamos contarle, por lo menos cuando visitamos un parque nacional en Chile, que se llama el Parque Nacional Torres del Paine, pues que estábamos con muchos deseos de conocer ese lugar porque es uno de los parques más lindos de la Patagonia. Y pues llegamos en una noche a aparcar con nuestro auto y hacía mucho viento, o sea que no pudimos abrir la carpa porque literalmente se la llevaba, era muy fuerte el viento. Había viento, lluvia, bueno, el clima más extremo estaba ese día cuando llegamos. Sí, así que bueno, dijimos, nos tocó dormir sentados dentro del Twingo porque no podemos reclinar las sillas ya que atrás están las cajoneras, así que tuvimos que Claro. dormir esa noche sentados y dijimos, bueno, mañana nos levantamos, vamos a la base de las torres, que es como la caminata que más queríamos hacer en el parque, y bueno, nos vamos. Pero con la mala suerte de que el día siguiente amaneció lloviendo, no había condiciones de hacer la caminata y tuvimos que seguir sentados dentro del Twingo viendo series, las pocas que teníamos descargadas porque no había señal de internet ni nada, distrayéndonos, buscando cómo distraernos en esos momentos de lluvia y de condiciones de clima complicadas y que lo único que teníamos disponible era el espacio de las dos sillas de un pequeño auto. No podíamos salir. Claro, Imagínate. ¿no? Porque además de frío, o sea, súmale todo, frío, viento, lluvia, claro, no podías hacer nada, así que nos tocó todo el tiempo, duramos 24 horas sentados en el auto, Incluso un poco más, un poco más. porque ese día no pudimos finalmente hacer nada. Cuando bajaba un poquito la lluvia, corríamos a preparar algo de comida, porque también nuestro auto tiene la cocina atrás y para poder cocinar tenemos que abrir la puerta de atrás, pero con lluvia, pues si es muy fuerte, se complica. Entonces medio escampaba y corríamos a calentar algo. Las sillas del auto no podíamos salir, llovía, era muy frío y bueno, nos pasó la noche, el día y la siguiente noche. O sea que fueron más de 24 horas prácticamente en esas condiciones. No pudimos abrir la segunda noche la carpa tampoco porque no paraba de hacer viento, era muy complicado. Y ahí sí dijimos, bueno, si al día siguiente siguen estas condiciones, pues nos vamos a tener que perder esa caminata que queríamos y tendríamos que salir del parque. Pero bueno, por suerte, al día siguiente ya abrió un poco más el cielo, no estaba tan lluvioso y ahí sí nos fuimos a la caminata que estábamos esperando hacer. Pero fueron 2 noches muy complicadas, una caminata fuerte y bueno, una anécdota para recordar. Pero bueno, valió la pena esperar, valió la pena todo, porque bueno, conocimos algo muy lindo que también estaba dentro de nuestros planes, así que bueno, a veces pasan Claro. esos momentos así como incómodos que no son tan agradables, porque a veces uno dice, ay, ¿qué estamos haciendo? Sí. Reniega un poco por el espacio uno, Sí, pero no, al pero final dice bueno. uno, valió la pena. Sí, bueno, de eso es. Al final, para disfrutar, yo creo, más adelante hace falta sufrir un poquito en el Claro, camino, así que bueno, que eso, que mientras sean los días que menos, los días que tenemos problemas, yo creo que todo, sí. todo está bien. Pero me imagino que sí que habrá habido algún momento que habráis dicho, oye, es que vamos a mandarlo toda la mierda, ya no queremos seguir viajando así, o ¿os ha pasado eso en algún momento? No, pues la verdad, o sea, como de la forma en que vivimos, no. La verdad que nosotros estamos muy a gusto como estamos viviendo, lo que estamos disfrutando. De pronto más, una vez se nos complicó un poco por la parte de las ventas en Brasil, precisamente, porque bueno, igual lo que te decíamos, tenemos que trabajar igual. Y en Brasil se nos complicó un poco vender, un poco trabajar, no era tan fácil, no sé si por el tema del idioma o por qué, pero se nos complicaba un poco. Entonces, como que trabajábamos pero tenías que gastar mucho en gasolina, la gasolina era cara, bueno, la comida, es como que no estaba alcanzando, no estábamos llevando como ese, El equilibrio entre gastos y los ingresos que Ya. estábamos generando. exactamente. Entonces, si no tenemos un equilibrio, pues bueno, ahí como que ya dices, bueno, la cosa empieza a cambiar. Entonces, bueno, en esos momentos sí como que dices, bueno, esto no está calibrando, no estamos coordinando lo que estamos haciendo. Entonces, entra ese momento como de desesperación, como decir, bueno, tampoco salimos a sufrir, a pasarla mal. Entonces, bueno, es el momento de volver y bueno, si hay que parar y volver a casa, bueno, lo hacemos. Entonces sí nos pasó en Brasil, pero obviamente nos faltaba conocer la Patagonia, hacer Argentina, hacer muchos lugares todavía. Entonces como que sí pasan esos momentos, pero
Es como meterle ganas, encontrarle la forma o la vuelta, diríamos, para poder lograrlo y bueno, ahí van dándose las cosas. Interesante, ¿no? Al final, pues como siempre en la vida hay momentos que estamos un poco más bajos y momentos que estamos muy, muy arriba, así que nada, yo creo que es como la vida misma, ¿no? Sí, Exacto. claro. Sí. Así no todo es que uno, a veces la gente dice, no, pero es que viven viajando, ¿qué les preocupa? No hay preocupaciones, no hay nada, no. Yeah. Claro que tenemos preocupaciones y nosotros decimos que el problema, bueno, no sé si es el problema, pero el problema de vivir viajando es que todo se vive más intensamente, tanto lo bueno como lo malo. Y cada día tienes que estarte reinventando con algo, ¿no? Porque cambias todos los días, o si estás en movimiento, depende de lo que estés haciendo, tienes que estarte como en ese constante aprendizaje. Y de todas formas, me imagino que alguna vez también se os habrá pasado por la cabeza cambiar a un vehículo más grande, ¿no? Este podcast de Viajando Simple está muy enfocado a las furgonetas camper y la mayoría de los que lo escuchan o tienen furgonetas o quieren viajar en furgoneta. Pero a vosotros, ¿qué se os ha pasado alguna vez por la cabeza cambiar a algo un poco más grande? Siempre piensa uno que quiere más espacio y decimos, porque el Twingo no tiene 2 métricos más largo y 1 metro más de alto. Como que uno siempre está renegando constantemente en el espacio y siempre llegamos a la misma conclusión. Fue lo que elegimos y la verdad es que cariño cada vez le agarramos más, le cogemos más cariño a nuestro Twingo. Pero sí nos gustaría algún día poder tener una van, poder tener el espacio que no sea tan armable y desarmable, que es lo que nos pasa con el Twingo, tener la camita lista siempre, los espacios, la cocina, bueno, lo básico. Soñamos, lógicamente, con eso, pero en este momento que hacemos nuestra vida en un Twingo, somos muy agradecidos de tenerlo y porque nos ha dado una magia especial. El hecho de viajar en un auto pequeño, pues nos ha marcado una diferencia respecto a otros viajeros de pronto que van en van, que es lo más común. Entonces, cuando nos ven en el Twingo nos dicen, pero es que nunca habíamos visto a un viajero en un Claro, auto tan pequeñito. Entonces, como que ahí ya claro. empieza uno a hacer lazos de amistad, a vender más también. Entonces, como que tiene su magia especial. Sí, sí, efectivamente. Creo que Herman Zapp me decía un poco lo mismo, ¿no? Que yo le decía, "Jo, ¿y no habéis pensado en un vehículo más grande y demás?" Y me decía, pero si es que este viaje casi lo estamos haciendo gracias a este coche, ¿no? A este coche tan mítico y que nos para tanta gente y nos ayuda mucha gente por este coche. Y lo mejor es que cuando cambiéis a algo un poquito más grande vais a estar muy, muy felices del cambio Claro. porque, claro, estáis acostumbrados a algo muy, muy pequeño. Si hubieseis empezado con algo grande, pues ya se pierde esa magia del ir un poquito mejorando, ¿no? Así que... Y bueno, habrá mucha gente eso que le interese todos vuestros viajes y si además que los compartís por las redes sociales, pues las redes sociales tienen muchas cosas malas, pero también tienen muchas cosas buenas, como por ejemplo lo que contabais, que habéis llegado a conocer a muchas personas que os mandan mensajes para que os hospedaseis en su casa, ¿no? Pero bueno, eso, contarnos un poquito cuáles son vuestras redes sociales y a ver qué hacéis por ahí. Claro que sí. Bueno, nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, como Twingo Sudaca. El Sudaca es con C. También en YouTube, tenemos nuestro canal donde estamos también contando un poco de nuestro recorrido, de nuestras historias y el blog como www.twingosudaca.com. Yo quisiera ir, aprovechando que la entrevista nos la hace un español, aclararles el tema de por qué Sudaca, que yo creo que allá sí lo entienden claramente y que por ahí algunas personas nos lo han criticado. A ver, porque era una pregunta que os quería hacer, ¿no? Porque es una palabra que en España se usa un poco de forma un poco despectiva. Entonces, contarnos por qué elegisteis Sudaca. Claro, bueno, cuando salimos queríamos un nombre que pues, nos describiera muy bien, sobre todo por el auto, el Twingo, y le poníamos Twingo viajero, Twingo recorriendo América, Twingo Sudaca, algo que relacionara el Twingo con nuestro viaje por Sudamérica principalmente. Entonces, bueno, se nos combinaran varias palabras y una que nos hacía buen juego era el término Sudaca, que en ese momento nosotros sabíamos que era un término despectivo o que se usa como un término despectivo hacia los latinoamericanos. Pero bueno, nosotros siempre hemos sido orgullosos de nuestro origen, de ser sudamericanos. Entonces decíamos, bueno, pero si allá nos dicen sudacas, ¿cuál es el problema? Nos sentimos orgullosos de serlo.
Sí, o sea, como, ¿por qué no cambiar ese concepto? Como hacerlo ver diferente, ¿no? Que no, o sea, hacerlo ver que no es algo malo, sino que somos sudamericanos. Claro, entonces ese fue el objetivo, como listo, nos van a criticar el nombre, nos van a decir o cuestionar por qué Sudaca y les vamos a explicar, porque ese es nuestro origen y estamos orgullosos de serlo. Me encanta, Entonces, me encanta. Orgullo claro, latinoamericano, me encanta. entre tanto darle vueltas y vueltas, claro, a nosotros nos sonaba muy bien ese nombre, decíamos Twingo Sudaca, bueno, y también porque nos gusta también un grupo que se llama Che Sudaca, entonces lo escuchamos mucho y dijimos, bueno, También. ¿por qué no? Suena bien, así que bueno, decidimos ponerle Twingo Sudaca a nuestro proyecto y bueno, ha llamado mucho la atención por eso, porque sí hay mucha gente que se pregunta siempre eso, ¿por qué el Sudaca? Y está bueno también explicarlo y contarles por qué, ¿no? Como para que se tenga otra percepción diferente de, pues, de los sudamericanos. Me encanta. Yo además sí tengo muchísimas ganas de viajar por ahí, sobre todo por la gente que cada vez conozco más, que bueno, que me transmite muy buenas sensaciones. Así que nada, que genial, que gracias por esta entrevista que me ha encantado. Así que nada, que os mando un fuerte abrazo. No sé si queréis añadir algo más. No, pues un saludo a todos que se animen a cumplir sus sueños en las bands o en lo que sea. Lo importante es las ganas, no las cosas. Que nos vemos en la ruta, vengan a Sudamérica, es un continente hermoso, se van a sorprender, así como nosotros queremos ir a Europa también algún día, ojalá en el Twingo Sudaca. Y bueno, no, nos vemos en las rutas. Sí, bienvenidos de verdad. Hay muchas cosas por conocer acá en Sudamérica, bastantes de verdad también, lugares muy lindos. Así que bueno, anímense a viajar, anímense a cumplir los sueños, sea el que sea, porque bueno, otra gente sueña con otras cosas, no solamente con viajar, pero bueno, los sueños están para cumplirse y hay que cumplirlos y se puede. Bueno, a ti muchísimas gracias de verdad por la entrevista, abrazos y bueno. Nos estamos viendo. Buenas rutas. Bueno, pues hasta aquí la charla con Judy y con Juan Manuel. Nada, espero que os haya parecido tan interesante como a mí conocer a estas personas que viajan en un Twingo. Y también dar desde aquí las gracias a todos los que dedicáis esos 9 segundos extra en compartir estos podcasts porque significa muchísimo para mí. Y nada, en la descripción del programa tenéis un enlace a viajandosimple.com/Sudaca, que es donde encontraréis fotillos y vídeos suyos y enlaces, por supuesto, a sus redes sociales. Y también en la descripción de este programa tendréis un enlace a mi libro, Cómo vivir y viajar en furgoneta, y a la tienda que he creado recientemente. Así que nada, os mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el lunes que viene en el podcast de Cómo otra viajar. Chao.